Le damos la bienvenida a la candidata a la Asamblea Nacional, Cristina Jácome. Buenos días y bienvenida. Gusto en saludar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, perdón, con todos y sobre todo también con la gente que nos sintoniza desde temprano aquí en la ciudad de Guayaquil. Un saludo Muy a bien. todos. Hasta hoy tenemos todavía la oportunidad de conocer cuáles son sus propuestas que va a llevar usted en el seno de la Asamblea y qué aspectos fundamentales son su preocupación para que desde la política, desde las propuestas de proyectos pueda incidir en la vida de los ciudadanos. Una incidencia positiva, por supuesto. Bienvenido. Correcto. La verdad, yo soy Cristina Jacome, tengo 25 años, soy graduada de abogada por la Universidad de Guayaquil, hija de la educación pública, egresada en la maestría de Administración Pública por la Universidad de Buenos Aires. Y como les he dicho siempre a todos los jóvenes, mi hoja de vida está y sobre todo profesionalismo y preparación. Siempre está puesto sobre la mesa para el servicio de toda la ciudadanía y qué mejor manera que poderlo hacer actualmente como asambleísta suplente y Dios mediante también con la ayuda de todos los guayaquileños del Distrito 2 de Guayas, al distrito Cristina, al que yo pertenezco. correcto, ¿qué le impulsó a usted a hacer la conscripción cívica política en nuestro país? Wow. Básicamente eso, poder utilizar esta hoja de vida que tengo, mi preparación, sobre todo para servirle a la ciudadanía, porque sabemos que es tiempo de un cambio generacional. Ya la sociedad lo amerita y la revolución ciudadana ha tomado cartas en el asunto. Por eso vemos tantas figuras jóvenes dentro del partido que actualmente han sido consideradas para este periodo electoral. Generación para el cambio, cambio para la generación. La revolución ciudadana ya también amerita un cambio generacional en la estructura de su movimiento, de su partido. Ya tiene alrededor de 15 años de vigencia en el manejo y desarrollo de la política en el país y del poder. Correcto. Y de a poco la Revolución Ciudadana ha tomado en cuenta esto y es por eso que hoy por hoy esta joven quien les habla en esta mañana, está al frente para poder servirle a la ciudadanía, en este caso como candidata asambleísta principal por el Distrito 2 de la provincia del Guayas. Usted es asambleísta principal. Actualmente asambleísta suplente. Antes ha sido ya usted asambleísta. Claro, en este periodo 2023 hasta mayo de 2025 asambleísta suplente. ¿Y cuál es la experiencia que le transmite usted a los ecuatorianos para ser beneficiaria de un proceso de reelección? ¿Qué hizo? Yo ¿Qué es lo más considero. trascendente que hizo? Bueno, un tema trascendente es que trabajé con mi asambleísta principal, Juan Pablo Molina, precisamente el proyecto de ley reformatoria de la ley de discapacidades. Tanto es así para que la ciudadanía tenga conocimiento, es de que básicamente las personas con discapacidades son personas que necesitan ser el centro de atención y sobre todo prioridad del Estado. En este caso, no es posible que en las unidades educativas actualmente no se esté exigiendo un requisito fundamental. En este caso, de que a más allá de una maestría o especialización para poder, en este caso, tratar este tipo de personas que forman parte de un grupo históricamente olvidados, ¿no? Porque vale la pena recalcar que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, el presidente Correa siempre pensó en ellos. Tanto es así que el 4% siempre en nómina de una empresa debe tener enrolados a personas que tengan cierto porcentaje de discapacidad. Sin embargo, en este proyecto de ley buscábamos ser un poco más estrictos en las medidas que se tomen para la contratación de docentes que tengan que darle clases a niños en ciertos centros educativos, porque no todos los docentes lamentablemente están capacitados para poder tener una calidad de enseñanza y sobre todo preparación hacia niños que posean discapacidades y también hacer un proceso de fiscalización para que para ver que en efecto se estén cumpliendo, al menos en las empresas públicas, el porcentaje que deben tener en nómina, talento humano, el departamento Correcto. correspondiente a las personas con discapacidad, que es hasta el 4%. Cristina, le quiero preguntar qué es cuál es la seducción y por qué Revolución Ciudadana. ¿Qué la Bueno, atrae? buenísima pregunta, la verdad. Yo de chiquita, tengo 25 años, el presidente Correa asumió cuando yo tenía 6. Mi mamá formó parte de la campaña de él cuando la verdad nadie lo conocía, ella me cuenta su experiencia y básicamente
yo viví a esa edad con un entorno, digamos, en mi casa lleno de afiches del presidente, de banderas, de hojas por ahí de recolección de firmas, inclusive para cuando Alianza País no era un partido. Entonces a mí siempre me llamó la atención desde ahí, o sea, hubo como que algo inserto en mí hasta que ya cuando entré al colegio empecé a tener un poco más de ya identificación con el partido, porque no me olvido que yo estaba viendo una sabatina precisamente del presidente Correa y en ese momento me sorprendí bastante. O sea, yo dije, wow, que un presidente un día esté en Ibarra, el otro día esté en Guayaquil, el otro día esté en Esmeraldas y que en serio se preocupe por la gente, ¿no? Entonces, ya, bueno, cuando me gradué al final, a los 17 años, yo ya totalmente identificada con el partido, pero sobre todo identificada desde antes cuando yo ya defendía el proyecto de la Revolución Ciudadana en el colegio, ¿no? Mucha gente, a veces por ahí se hacen comentarios, ¿no? Que este presidente, y yo decía, no, o sea, lo que yo veo es de que él informa a la nación lo que está haciendo y son obras. Actualmente es lo que nos hace falta y el estado actual nos queda viendo muchísimo eso. Entonces, bueno, de a poco entré a las filas del partido y se me dio la oportunidad. También actualmente soy secretaria provincial de mujeres dentro de la Dirección Provincial de Guayas. Entonces, bueno, también eso es tan importante poder destacarlo. Cristina, eso que destaca usted, si bien es cierto, es importante. Hay otro aspecto que le quiero preguntar. ¿Qué ruido le hace en su conciencia, en su mente, en su rol militante en Revolución Ciudadana, todas las condenas y actos de corrupción que se han atribuido al movimiento y a los líderes fundamentales de este movimiento que están condenados y muchos de ellos procesados en las cárceles, otros están fuera del país, condenados, otros están en proceso de investigación? ¿Qué ruido le hace esto en la mente? ¿Ha cambiado Bueno, un poco la percepción que tuvo desde niñita y luego en su desarrollo de adolescente y hoy una profesional ya de la política, porque ya es por segunda vez que está usted dentro del sistema de participación y de representación? correcto. Bueno, un ruido muy escandaloso, sobre todo con el llamado a la justicia. Hemos visto que durante estos últimos años la justicia ha sido tomada y algo que a mí me llamó muchísimo la atención, al menos en mis últimos años de colegio, tío, porque yo empecé también a los 17 años, salí del colegio, me gradué, entré a la universidad a estudiar Derecho y yo leí la sentencia, ¿no? El caso Sobornos para hacerte, tomar un ejemplo. Y bueno, que se haya condenado al expresidente Correa por una condena de influjo psíquico es bárbaro, o sea, es algo que en ningún país antes había sido utilizado, ni siquiera como un precedente. Entonces aquí, bueno, nos estamos dando cuenta que desde ese momento en el que él sale del país, primero nunca lo dejan ser expresidente, ¿no? Él sigue siendo presidente para la mayoría de ciudadanía. Y este caso es un caso que debe resolverse ante instancias internacionales. Es una vergüenza que por persecución política se hayan inventado pruebas y que, bueno, se deberán presentar los recursos que por ley le corresponden al presidente Correa, pero a mí no me parece que lo suficientemente, la prueba suficiente de la fiscalía en este caso haya sido el influjo psíquico, o sea, no tiene cabida en ningún libro, sobre todo de derecho, te enseñan eso en la facultad. Entonces, asimismo vemos otras sentencias, ¿no? Que por ahí se forzan pruebas. Entonces, yo te digo, desde mi punto de vista como abogada, considero que eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, la ciudadanía, lamentablemente por ahí, no todos, ¿no? Suelen creer en los medios tradicionales, pero yo como abogada, te digo, es muy difícil creer en una sentencia paupérrima Correcto. como esa, Usted tiene simpatía por el líder de la Revolución Ciudadana. por ¿Conoce supuesto. usted, conoce usted la estructura y el ideario y la declaración de principio de Revolución Ciudadana? ¿La ha Perdón. leído? Si conoce usted la declaración de principio y el ideario de la Revolución Ciudadana como estructura política. El ideario como tal, ¿a qué te refieres a la estructura? El ideario son las declaraciones de principio de un proyecto político. Ah, por Lo han supuesto. Bueno, revisado. actualmente te digo que tenemos uno nuevo, al menos para esta campaña, que es el de verdad y libertad, Verdad y libertad. ¿Para quién? para el pueblo ecuatoriano. Te cuento, bueno, verdad es nuestra bandera de lucha y libertad también, porque vemos que actualmente se proclama mucho, ¿no? De parte de los actuales actores políticos que nos gobiernan.
de que el Ecuador tiene que ser libre, o que de hecho que es libre. Pero mira tú, casi 3 meses de apagones que nos hicieron básicamente encerrar en nuestras casas. Fue básicamente como una pandemia, lamentablemente. Entonces, eso no es libertad en ningún sentido. El tema que nosotros no podamos salir por el tema de la inseguridad es como retroceder al 2020 por la pandemia. Esto es como una pandemia de inseguridad y sobre todo que la ciudadanía no puede olvidar cuando estuvimos encerrados en nuestras casas, precisamente por la falta de voluntad política de sentarse en Carondelet el primer día y solucionar el problema de las termoeléctricas. Entonces, si bien actualmente ya no hay apagones, mi llamado a no olvidar, o sea, a no olvidarse de esos momentos nefastos que vivió la ciudadanía y bueno, la verdad ante todo, que la verdad siempre prime. ¿Y por qué te digo esto? Porque este gobierno durante el debate presidencial de la vez anterior eh, dijo muchas cosas, pero ninguna de esas, de sus ofertas de campaña, fueron cumplidas. Entonces, por eso es tan importante que actualmente un gobierno de verdad, como el gobierno de la Revolución Ciudadana, que su mejor garantía de que va a pasar, o sea, que va a haber un país que vuelva a las sendas del desarrollo, es el deber cumplido. Es todo lo que se hizo durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Un país con obras y sobre todo con dignidad para los ecuatorianos es posible, en este caso de la mano de Luisa González, que es la candidata a la presidencia por Revolución Ciudadana. En plena campaña, Revolución Ciudadana y sus candidatos siguen enarbolando el relato del offer, de la persecución política. Y también insisten en una agenda de impunidad, que es la que se ha acusado a la Revolución Ciudadana. Estos dos factores afectan en el orden electoral y en la práctica. ¿Usted cree que la agenda de impunidad siempre está presente como un principio en la lucha política que se lleva adelante por el poder por parte de Revolución Ciudadana? Mira, hablando sobre la impunidad, es algo muy, muy ajeno a nosotros, sobre todo como partido, pero sí entendemos que existe impunidad, por ejemplo, con ciertos actores políticos que no son afines a la Revolución Ciudadana. Impunidad, por ejemplo, con la falta de voluntad que hay para poder seguir el proceso de extradición, en este caso de Luque Lecaro. En otros tantos casos, ¿no? Por ejemplo, con actores políticos que lo que buscan es perseguir, perseguir, perseguir. Y como muestra un botón, por ejemplo, el señor Daniel Noboa, en lugar de poder ayudar al alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lo que ha hecho es presentarle denuncia casi que por todas las vías legales, habidas y por haber. En este caso, vemos que el lawfare está presente, que no es algo que quedó únicamente en la sentencia del caso Sobornos. Sin embargo, por ahí yo he visto mucho, ¿no? De que dicen, no, si Luisa González gana, lo que va a hacer básicamente es darle un indulto al presidente Correa, pues el presidente ha sido muy enfático. Él no tiene indulto que recibir porque primero para eso tiene que aceptar que cometió un delito y para él y para todos los ciudadanos, militantes, perdón, de la Revolución Ciudadana y la mayoría de ecuatorianos, él no ha cometido un delito. Entonces, por ahí partiendo, ¿no? No, no es que, digamos, Luisa va a hacer algo, sino que serán las instancias internacionales que el presidente Correa le darán la razón. Como de a poco se han estado cayendo varios casos, ¿no? Y han tenido que forzar otros. Entonces, eso respecto al Correcto, tema de la impunidad, tanto correcto. para nosotros como para otros. Cristina, respecto a la agenda de impunidad, meterle la mano a la institucionalidad también es impunidad. Eh, ¿Qué criterio le merece lo que está pasando dentro del Consejo de Participación Ciudadana, en donde los miembros de la Liga Azul, como la han denominado, relacionándolo con Revolución Ciudadana, ¿no? Eh, Inicialmente se han tomado el Consejo de Participación Ciudadana, luego, por decisiones que no están ajustadas a un proceso de respeto al orden constituido, han dado paso atrás, pero ahí, en este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, siempre está presente el objetivo de tomarse y controlar esta institución. ¿Cuán importante es para Revolución Ciudadana mantener el control de esa institucionalidad? Bueno, no para un partido político, porque recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana está ajeno
algún tipo de afiliado o adherente al movimiento. Eso lo regula el CNE, ¿no? Como requisito básico, para ser consejero no tienes que tener una afiliación o adherencia al partido político. Sin embargo, yo creo que el quiebre de la institucionalidad es algo grave que nos ha afectado a todos. Vemos instituciones que no sirven, que sobre todo no le sirven a la ciudadanía. Entonces, a partir de eso, se rompe todo. Y vemos que actualmente el Consejo de Participación Ciudadana no le está en su mayoría, sobre todo, ¿no? Porque, bueno, no en su mayoría, a los 7 miembros, no le están sirviendo 100% a la participación ciudadana, que es el rol principal. Lo que sí vemos es que dentro de estas pugnas, antes de que pase lo que bueno, actualmente es de conocimiento público, nadie decía nada. Entonces, todos estaban callados, por ahí querían pasar ciertos reglamentos y ahí nadie decía nada. Ahora que actualmente se está vulnerando todos los derechos, en este caso, para ser enfática del consejero Augusto Verduga, la gente lo hace noticia. Me parece bien, pero que no sea una noticia a conveniencia por ciertos medios, porque estamos viendo un allanamiento. ¿Por qué? Por lo que se escogió una nueva vicepresidenta. O sea, cuando pasó esto con el actual presidente y con otros, con los que han pasado ya por la vicepresidencia, no pasó nada. Pero lamentablemente, como una persona dentro del consejo, en este caso la señora Yadira Saltos, le es incómoda al gobierno de turno, es que pasa lo que está pasando. Porque esto no pasó cuando el señor Fantoni tomó la presidencia, porque por ahí tenían una afinidad política y no pasaba nada. Entonces aquí el tema de la institucionalidad nace de la mano, obviamente, del trabajo que haya conjunto con el Ejecutivo, pero esto no tiene que suceder, el trabajo conjunto tiene que ser con la ciudadanía. Y a partir de eso, bueno, la decadencia por la falta de confianza que le dan este tipo de actores políticos, por ejemplo, en esta época cuando estaba el señor, no recuerdo el nombre, pero este señor que le dicen el ventanero, el famoso ventanero, perdón, el señor Esteban Guarderas. Entonces, mira, por este tipo de acciones, el que fue censurado y destituido por parte del Pleno de la Asamblea Nacional, formó parte de esto. Entonces, lamentablemente, estos actos embarazosos hacen que el Consejo de Participación Ciudadana actualmente no tenga alto índice de credibilidad, pero por actuaciones de que estas personas que lamentablemente en lugar de servir a la ciudadanía sirven como actores políticos para trabajar con el gobierno de turno. Para esos excesos y distorsiones de práctica del ejercicio de representación que tienen las personas, hay una cura y es la ley. Es el orden, el respeto al orden constituido. Bueno, y se espera el pronunciamiento de la Corte Constitucional, ¿no es cierto?, que ya ha sentado un precedente en el seguimiento de sus resoluciones, y hoy estamos en el dilema de que tenemos que aquellos suplentes o alternos o los que siguen en el orden del banco cómo es de reemplazos para, como consejeros, tenga que la Asamblea posesionar, porque si existe una sanción para los 3 o 4, como le llaman, de la Liga Azul, entonces pues tienen que reemplazarlo y eso todavía está en proceso. En todo caso, antes de terminar, porque ya se nos termina el tiempo, ¿cuál es la delimitación territorial del Distrito 2 y por qué tienen que votar por los candidatos de Revolución Ciudadana? Y en el caso particular suyo. En el caso del Distrito 2 de Guayas, distrito al que yo represento y pertenezco, comprende toda la zona noroeste de Guayaquil. Tenemos Pascuales, Tarqui Urbana en estas 2 parroquias. Estamos con Pascuales como tal, estamos con Sauces 4, 5, 6, con Guayacanes, con Samanes, con mucho lote 1, mucho lote 2, Las Orquídeas, Vergeles, Sociovivienda 1, 2, 3, Nueva Prosperina, Bastión Popular, Flor de Evasión, y entre todos estos sectores y otros más que, bueno, por tiempo no los voy a Sí. terminar de decir, pero si aquí la ciudadanía forma parte de estos sectores, les invito a votar por un cambio, por un gobierno de verdad, que esto será posible de la mano de la presidenta actual de la Revolución Ciudadana y candidata presidencial, Luisa González, y su grupo de asambleístas, un grupo con gente nueva, en este caso como quien les habla, Cristina Jácome, una joven profesional que desde la Asamblea Nacional ha podido trabajar por y para los ciudadanos y que, bueno, en este caso como principal
trabajaré en propuestas que beneficien a los jóvenes. Y muy brevemente contarle a los jóvenes que el presidente Noboa vetó una ley de empleo juvenil que precisamente beneficiaba a jóvenes entre 18 y 29 años. Y es por eso que es tan importante llegar a la Asamblea Nacional con rostros jóvenes que adecenten la política y trabajen para nosotros, porque si no lo hacemos nosotros, lo harán por nosotros y lo harán mal. Muy Muchísimas bien. gracias a todos. Cristina Jacome, con nosotros en este diálogo para exponer sus puntos de vista, sus conceptos y también sus propuestas de que llevará a la Asamblea Nacional de ser beneficiaria del voto popular. Gracias por haber estado con nosotros, Cristina. Suerte en esta etapa electoral. A ustedes, ecuatorianos, gracias por vuestra sintonía. El día de mañana, más invitados y análisis de noticias. Cuídense. Felicidades.